Muchas gracias. Es un tremendo gusto estar hoy con todos ustedes otra vez. Estaba planeando que pudiéramos estudiar Juan capítulo 9. Si usted me pudiera acompañar buscando el pasaje para que lo estemos siguiendo. Y mientras usted lo busca, yo voy a orar. Señor, muchas gracias por el tiempo que podemos estar juntos. Yo te pido que nos abras el corazón para que esta palabra nos toque profundamente, Señor. Ten misericordia. Amén. Estamos en Juan, es un versículo súper, ultra, hiper, mega conocido, ¿no? Este capítulo seguro que por lo menos usted ha escuchado una predicación alguna vez en su vida. Lo voy a leer y usted puede estar ahí conmigo. Al pasar, Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, no es este el que se sentaba y mendigaba. Unos decían, él es, y otros, a él se parece, y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a lavarte el Siloé, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Por ahora vamos a estudiar hasta vamos a ver si nos da el tiempo para seguir con el pasaje, pero tengo la intención de que podamos estudiar por lo menos esta porción. Jesús está haciendo lo que siempre hace en el Evangelio de Juan. Dice, al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Porque usted es un lector ávido del Evangelio de Juan. Esto le recordará que ya en el capítulo 1 Jesús actuaba así. Jesús pasa y ve gente. Pero ver significa más que solo ver. En el Evangelio de Juan hay gente que ve, pero hay gente que tiene entendimiento cuando ve. Se acordarán que hay mucha gente que Natanael ve a Jesús y le dice, Jesús le dice, yo te vi, y él dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, y él le dice, porque te dije, te vi, muchas cosas más grandes que estas vas a ver. Entonces hay gente que ve a Jesús y lo reconoce como Dios, y hay gente que ve a Jesús y dice, no veo nada, no veo sino a un hombre. Y Jesús pasa y ve a este ciego y pasa lo mismo que con Natanael, reconoce algo en él. Ahora, mire la interrupción de los discípulos. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó de sus padres para que haya nacido ciego? Para este momento en el Evangelio, ya pasamos por el capítulo 7 en el versículo 24, y ya habíamos tenido una orden de Jesús que él rezaba así, no juzguen según las apariencias, sino que juzguen con juicio justo. Los discípulos, como muchas veces pasa en los evangelios, escuchan algo del Señor, pero se les olvida, se les pasa. Entonces ellos están aquí juzgando no conforme a justo juicio. La pregunta es, ¿quién pecó esto? Sus padres, y esto nos recordará, por ejemplo, en el Éxodo, cuando se habla de que por el pecado de algunos, otros murieron, aún en el desierto. Pero mire lo que dice el Señor, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que eso se está juzgando con justo juicio. Les recordará esto también algo que ya pasó antes en Juan, por allá en el capítulo 3, en el versículo 17, donde decía, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces Jesús está cumpliendo todo, todo lo que él dijo que iba a cumplir, pero los discípulos se les está pasando lo que ya les dijeron que tenían que hacer. Para este momento hay uno que está juzgando con justo juicio, Jesús, y a sus discípulos se les ha ido que tenían que juzgar con justo juicio. ¿Sí me está siguiendo? Lo que le estoy queriendo decir es que para Juan capítulo 9
todo lo que ya pasó en los capítulos anteriores de Juan le están como presionando a cómo leer Juan 9 con todo lo que se nos estaba diciendo antes. Entonces Jesús dice esto, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Esto le sonará ya no a algo que está antes, sino a algo que está después. Capítulo 11, versículo 9. No tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo. Y aquí tenemos otra vez esta idea. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y esto en Juan hace referencia a que Jesús siempre está trabajando de acuerdo con lo que Dios le dijo que hiciera. Jesús nunca obedece a nadie. No sé si recordarán cuando la mamá de Jesús le dice al Señor, no tienen vino, y él dice, no ha llegado mi hora. Se acordarán cuando el noble en Juan capítulo 4 le dice a Jesús, mi hijo está a punto de morir, y Jesús dice, si no vieres señales y prodigios no creeréis. O cuando los hermanos le dicen, sube a esa fiesta, él dice, no subo a esa fiesta. Jesús nunca hace nada en el Evangelio de Juan porque alguien se lo pide. Jesús solo actúa porque Dios se lo indica. Entonces, ahora viene esto. No es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Sí ven? ¿Qué trabajo está haciendo él? Lo que su papá le dijo, solo obedeciendo lo que él le dijo. Y ahora viene algo que, que para mí ha sido como críptico en muchas ocasiones. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esta es parte de las 7 afirmaciones de Jesús en Juan, donde Jesús va a decir, yo soy algo, ¿se acuerdan? Yo soy la luz, la vid, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, que son 7. Y aquí viene lo interesante. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. ¿A qué le suena? ¿A qué le sonará? Le sonará a cuando Dios hace lodo. ¿Se acuerda por allá? En Génesis capítulo 1, cuando Dios hace lodo para crear al hombre y de ahí lo forma. Aquí Jesús también hace lodo y lo hace de la saliva. No sé si alguna vez se ha preguntado Jesús por qué siempre usa saliva. Jesús usa saliva porque en el primer siglo se cree que la saliva tiene propiedades curativas. Y entonces, por eso Jesús a veces le escupe a gente en la boca, le escupe en su rostro, y por eso aquí también hace lodo con la saliva. Y ahora viene lo interesante. Le dijo, ve a lavarte en el estanque del Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Yo siempre he pensado que este muchacho es un simplificador. Le recuerda a uno a Naamán en el Antiguo Testamento. ¿Lo recuerdan? Cuando también hay uno cuando Jesús a veces en el Evangelio sana gente así, de una, la toca y es sanada. Pero este no, este muchacho no. Jesús le dice, la manera en la que te vamos a ayudar es que vos tenés que ir a lavarte. Así que no es que Jesús ignora los pecados, ¿no? Cuando va a hacer algo, porque se acordarán que en Juan capítulo 5, Jesús ya le había dicho al que había sido paralítico, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Así que Jesús no es que ignora el pecado. En este momento le está diciendo a este muchacho, vaya usted y lávese. ¿Se acuerdan a Naamán cuando dijo, acaso no hay unos ríos mejores donde yo me pueda lavar para ser sanado de esta lepra? Un opinador, un complicador. Cuando Jesús le dice algo y él dice, ¿y por qué no otra manera? En cambio, mire este muchacho, lo voy a leer en el versículo 11. Aquel hombre que se llama Jesús y me untó los ojos y me dijo, ve al cielo, ve y lávate. Y mire lo que él dice. Y fui y me lavé y recibí la vista. Así que este hombre no es uno de estos que tiene una opinión cuando Jesús le dice lo que tiene que hacer. Ay, pero ¿por qué de esta manera? Es que no hay una manera más fácil. ¿Por qué en esta agua? Porque Jesús me manda a que me sane hasta acá. ¿Por qué no me sana aquí, en este momento, de una? ¿Por qué no dice que me va a lavar? ¿Por qué no me lava él? ¿Por qué me tiene que escupir? ¿Por qué tiene que usar lodo? En cambio, mire este hombre. Y yo fui, él me dijo, y yo fui y me lavé
y recibí la vista, se convirtió en una cosa sencilla. Una cosa muy complicada. Este tipo dijo, si usted ha estado en Israel o ha visto alguna foto, usted sabe, el Siloé está en la parte baja de Jerusalén, donde desemboca el agua que este rey, creo que fue Ezequías, cavó para que ya no saliera el agua fuera de, de Jerusalén, sino que se quedara el agua. Eso está lejos, eso está lejos. Hubiera podido ser este hombre un complicador. Esto está muy duro lo que Jesús me dijo que hiciera. Pero mire cómo le cuenta a sus amigos lo que le ha pasado. ¿Y usted qué le pasó? Aquel hombre que se llama Jesús me dio una orden y yo la obedecí. Y ya, todos tenemos una historia por ahí de una orden que recibimos de Jesús y la complicamos. Y lo que se debería de haber demorado, no sé, lo que se debería de haber demorado unos días se convirtió en unos meses, o lo que debería de haber demorado unos meses se convirtió en unos años. Hay que aprender del ciego a siempre decir, él me dijo y yo hice. Yo creo que este capítulo tiene unos muy grandes paralelos con, con el paralítico. Los dos son sanados en un día de reposo. Jesús siempre sana en un día de reposo, o por lo menos se guardan las historias de las sanidades del día de reposo, porque en el día de reposo solo hay uno que puede trabajar. En el primer siglo, los filósofos y los escritores judíos sugerían esto, que el único que seguía trabajando en el día de reposo era Dios, sosteniendo la creación. Es un descanso el de Dios trabajador. ¿Por qué Jesús sana en el día de reposo? Porque Dios trabaja en el día de reposo. A los dos les va a pasar lo mismo. Jesús se les va a acercar, los va a ver y los va a sanar. Pero hay uno, el paralítico, que cuando Jesús lo sana, lo encuentra. Más adelante en la historia del ciego también lo va a encontrar. Pero mire lo que hace el paralítico. Estamos en el capítulo 5, en el versículo 15. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era aquel que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Todo el que haya discipulado a otra persona o a mucha gente, mejor, reconoce que hay dos tipos de discípulos, por lo menos dos. Está el discípulo que se le dice algo a las 7 de la noche y a las 7 de la mañana del día siguiente ya lo hizo. Y lo hizo bien hecho. Lo recuerda tal como se lo dijeron. Mire, mire lo que dice. ¿Quién te hizo esto? Y él dijo, aquel hombre me dijo. Así que él recuerda lo que Jesús le dijo. Pero todos también conocemos otros discípulos, o a lo mejor hemos sido otros discípulos, que se nos dice algo que tenemos que hacer y tenemos buenas excusas para no hacer lo que se nos dijo. O no, a lo mejor no una buena excusa. Hacemos todo lo contrario. Jesús nos dice, ve y no peques más. Y vamos y lo entregamos. Más adelante en el capítulo 13 es Judas el que entrega al Señor. Así que todos tenemos esta posibilidad. Es muy interesante, ¿no? Jesús a los 12 los encuentra y los toca y los sana y les ayuda. En el Evangelio de Juan siempre viene primero lo que Jesús hace antes de la fe. Siempre Jesús tiene que iniciar. Y Jesús inicia y la bola se le pone en el lado de él. Y uno tiene que decidir qué tipo de discípulo va a ser. Si el que Jesús sanó iba a obedecer y se acuerda lo que Jesús dijo, o si va a ser la persona que escuchó y dijo, no importa lo que se me dijo, yo voy a hacer lo que yo creo o lo que yo quiero. Ahora, miren lo que pasa con este muchacho. Vamos a ver en el capítulo 5, en el versículo 9. Entonces, unos decían, él es, y otros, a él se parece. Pero él decía, yo soy. No sé si se acuerda quién habla así, quién usa el yo soy. Por allá en el Éxodo lo recordará, ¿no? Y en el Evangelio de Juan, Jesús también es el que habla así. Es muy interesante que este hombre, cuando le preguntan qué es lo que ha pasado, usa el nombre de Dios para explicarlo. El muchacho está metido en el juego.
Está usando el nombre de Dios para explicar lo que le está ocurriendo en su vida. Así actúa la gente que quiere seguir a Jesús fielmente. Se metió tanto en el juego que está utilizando la identidad de Dios para explicar lo que está pasando en su vida. Ahora, esto no quiere decir que Él lo sabe todo. Mire cómo habla Él de Jesús. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y mire lo que Él dice. Aquel hombre, aquel hombre. En el Evangelio de Juan, siempre que una persona se encuentra a Jesús y decide que se va a quedar y pasa tiempo con Él y la pelea por quedarse con Él, tiene una curva de fe. Está conmigo en el versículo 11, ¿cierto? ¿Cómo te fueron entre los ojos? Y Él dice, aquel hombre. Y en el versículo 12 le preguntan, ¿y dónde está Él? Y Él dice, no sé. Así que no tiene mucho conocimiento de Jesús, ¿cierto? No sabe mucho de Él. Ahora vayan conmigo al versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Está creciendo, pero todavía no la tiene clara. Ahora vamos al versículo 38. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Esto se parece mucho a lo que pasa con la mujer samaritana en el capítulo 4, ¿cierto? En el capítulo 4, si usted va conmigo ahí rapidito y lo tiene a la mano, la mujer así llama a Jesús en el principio. La mujer le dice simplemente al Jesús, Señor. Es más, lo menosprecia, ¿de dónde tienes el agua viva? Pero más adelante, en el versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Sí ves lo mismo que le pasó al ciego? Al principio le dice hombre y luego le dice profeta. Esta mujer primero le dijo Señor y ahora le dice profeta. Y luego lo va a llamar en el versículo 29 el Cristo. Y lo que yo le quiero decir es esto. Toda la gente que comienza con el Señor, así Jesús le haya tocado, comienza con ignorancia. Comienza con una profunda ignorancia. Esto es una cosa que usted necesita para usted mismo y para la gente a la que usted está sirviendo. Pero ¿quién logra pasar de decirle a Jesús simplemente un hombre, como el que había sido ciego, y le llega a decir profeta y luego Señor? ¿Se acuerda cómo comenzó este tipo? Compárelo con el paralítico. El paralítico traicionó al Señor y nunca lo conoció, nunca supo quién era él. Ni siquiera, ni siquiera va y ni siquiera nunca le dice profeta, nunca le dice Señor. ¿Por qué? Porque se salió. No es excusa decir Jesús ya me tocó, yo ya lo sé todo. No, no. Ese es nada más el inicio. Uno se tiene que quedar con el Señor Jesús para poder crecer en fe. Nunca se ha levantado en la noche, una noche de esas de trasnocho, 2 de la mañana y ha dicho, "Uf, ojalá que esto sea verdad. Esto que me están diciendo, todavía lo dudo. Todavía tengo días en los que me despierto y como que me cuesta. El que se queda en el camino, en la batalla, en las preguntas, termina, termina conociendo. Mire lo que el tipo dice en el versículo 12. Le dijeron, ¿y él dónde está? Y él dijo, no, yo no sé. ¿Esto a quién le recuerda? Le tiene que recordar a Juan el Bautista en el capítulo 1, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace Juan el Bautista cuando ve a Jesús? Dice, ahí está él, ahí está, ahí está, no, no, ahí está. Él ve a Jesús y lo reconoce. Reconocer a Jesús es un marcador de crecimiento y fe en el Evangelio de Juan. Este muchacho está en ceros. Apenas si vio y apenas si está. Apenas comenzó como a creer, apenas comenzó como a ver y no sabe dónde está el Señor. ¿Quién es el que consigue llegar a crecer en su entendimiento? El que se queda con el Señor. El que dice, no importa lo que pase, yo estoy determinado a que voy a crecer, a que voy a pasar adelante. Yo siempre le digo, siempre que leo este pasaje pienso esto, ¿cómo agradecería yo
que la gente con la que yo camino y la gente que conoce a Jesús y a la que yo discipulo, nunca se viera presionada, que su fe crezca tranquilamente, que mi fe crezca tranquilamente. Ya que tenemos unos 10 minuticos, quisiera que siguiéramos leyendo desde el versículo 13, si está conmigo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. ¿Recuerda lo del día de reposo? Claro, Jesús trabaja como Dios trabaja. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él le dijo, me puso el lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿De qué es la disensión? ¿Es Jesús un pecador? ¿O es Jesús un hombre? ¿O es Jesús uno que viene de Dios? Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. ¿Cómo le crece la fe a este hombre que al principio lo llama hombre y ahorita lo llama profeta? Y al principio dijo que no sabía y aquí lo llama profeta. Mire, no sé si me va a entender esto, no sé si esto es muy colombiano, pero, pero a este hombre le crece la fe en la candela, en el fuego. Allá cuando lo están asando, cuando le están haciendo preguntas difíciles. Allá, su fe se convierte en otra cosa. Allá donde, allá donde le hagan preguntas difíciles y usted haya determinado seguir con Jesús, le crece la fe. ¿Qué es lo que el hombre contesta siempre? Lo mismo. Me puso el ojo sobre los ojos y me lavé y veo. Este hombre no es un hombre creativo para decir, para contar su testimonio. ¿Quién es la persona que crece en su fe? La persona que todo el tiempo puede todavía recordar lo que Jesús le hizo en la vida. ¿Qué le hizo? Me hizo lodo, me lo puso en los ojos y me lavé y veo. Y me lavé y veo. Le había dicho yo que Jesús no es que ignora el pecado. En el Evangelio de Juan, usted recordará por ahí en el capítulo 2, ¿se acuerda de qué son las tinajas de donde sale el vino? Las tinajas del vino son para purificación, ¿cierto? Y acá Jesús sana a este muchacho después de que se lava. Mire, la fe, la sanidad, lo que Dios tenga para nosotros, crece en el proceso de purificación. El muchacho se está lavando y es sanado. No pensemos que lejos de la lavada, por así decirlo, está lo que Dios tiene para nuestra vida. Lo que Dios tiene para nuestra vida está en el proceso de lavarnos, de lavarnos y de lavarnos y de lavarnos y de lavarnos. Entonces Jesús tiene una orden para él. Ve a lavarte. Al paralítico, le había simplemente dicho, tú levántate. Pero a este hombre tiene una orden. Si Jesús tiene una orden para nuestra vida, para hacernos bien, necesitamos lavarnos. Entonces, ¿cómo hago yo para seguir con lo que acabamos de leer? Para permanecer en el camino, y no solo para permanecer en el camino, sino también para poder hacer que nuestra fe crezca. ¿Cómo pues se te abrieron los ojos? Y él repitió, él volvió a decir, me puso sobre los ojos, me la veo. Hay que tener en la vida un testimonio compacto de lo que Dios hizo en mi vida. Esto fue lo que Dios hizo en mi vida. Y este muchacho va a repetir 4 o 5 veces lo mismo. Me lavé, me lavé, me lavé, me lavé, me lavé, me lavé. Y para no tenerlo que leer todo, yo le voy a leer un pedacito. En el versículo 27, el versículo 27 le vuelven a preguntar, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él dice, ya se los dije,
y no me han querido oír, porque quieren oír otra vez, quieren también hacerse ustedes sus discípulos. Y a mí me parece esto interesante porque este era un ciego, humillado y por debajeado toda la vida. Y él aquí está simplemente repitiendo lo que Jesús hizo en su vida y está logrando mantenerse, pero no solo mantenerse, está logrando contestarle a la élite de la interpretación de la Biblia de su tiempo. Tan valentonado, como si usted tiene, como le dije yo hace un principio, alguna experiencia discipulando, usted notará que hay discípulos que usted todavía no los ve muy seguros de lo que les está pasando, que todavía tienen miedo de contarle a los amigos. Yo nada más hace unos días, un amigo me dijo, a mí todavía me da pena decirle a la gente que soy cristiano. Y yo le dije, te falta candela, te falta estar en el fuego, porque mire, este hombre está con los fariseos, lo están interrogando y él ya está comenzando a contestar feo y todo. ¿Acaso ustedes quieren hacer sus discípulos? Está burlándose de ellos, está burlando. Creció en todas las maneras este hombre. Yo voy a hacer una oración ahora y lo único que yo quiero pedirle al Señor para todos nosotros es que seamos simplificadores como este hombre, Señor. Gracias por todos los hombres que estamos reunidos en esta fecha. A todos nosotros o nos has dado o nos vas a dar órdenes en el futuro. Ve y lávate en el Siloé. Que nosotros no seamos de los hijos de Dios que tienen un no en la boca, que quieren negociar la sanidad. Uy, no será posible en otras aguas. Uy, ¿por qué en este lugar? ¿Por qué no me sana el Señor de una vez? Más bien que nosotros seamos de los discípulos que dicen, yo sé lo que Él me dijo y yo hice exactamente lo que Él me dijo. Ve a lavarte en el Siloé. Y yo fui y me lavé y recibí la vista. Que no seamos complicadores, sino que lo que se nos dijo lo hagamos pronto y como se nos dijo. Amén. Es un gusto siempre. Amén, amén, bendito sea Dios. Pues pareciera que espías mis notas. ¿No será que tienes instalado un virus aquí y me robas lo que voy a enseñar? Nada, Betico, nada. Porque parte de lo que vamos a ver hoy es cuando pues Jesús vio a Mateo, ¿no? Ah, Y todo lo que pues describiste de cómo él ve claro. y cómo él hace y de que debemos estar limpiándonos y estar en Muy bueno. constante lavamiento, que empezamos en ceros. Ahora sí que diste un resumen de lo que hoy voy a dar. Muchas gracias, Claro, Sergio. es un gusto, Una Betico. bendición hermosa. Un gusto, Que Dios un gusto. te Igual. bendiga. Gracias a Por usted aquí, y a todos. pues por aquí síguenos apoyando por lo menos una vez al mes. Si por mí fuera cada 8 días, pero yo sé No, que está súper imagínese, Betico. óptimo. Yo lo sé, yo lo Con sé. usted es más que suficiente. Que imagínese, qué vergüenza. Amén, amén. Bueno, muchas gracias.